La NASA detecta una secuencia de maniobras en 3I Atlas, y no se trata de una simple actualización técnica rutinaria. Lo que se está registrando ahora representa un cambio concreto en el comportamiento de este objeto interestelar desde su identificación. No se trata de una variación puntual ni de una desviación aislada. Los datos más recientes indican ajustes sucesivos de trayectoria, realizadas a intervalos específicos, con patrones que no se ajustan al comportamiento esperado de un cuerpo natural que recorre el sistema solar. Esta información no proviene de una sola fuente ni de observaciones de aficionados. Surge de la intersección de mediciones realizadas por redes de monitoreo orbital, telescopios de sondeo profundo y modelos dinámicos utilizados por la propia NASA para predecir trayectorias peligrosas. El punto central es simple y a la vez inquietante. Atlas no solo está reaccionando al entorno gravitacional, está corrigiendo su curso. En objetos naturales, como cometas o asteroides, las desviaciones suelen explicarse por fuerzas bien conocidas. La liberación de gases, por ejemplo, genera pequeñas aceleraciones. La influencia gravitacional de los planetas puede alterar las trayectorias de forma predecible. El problema radica en que, en el caso de 3I Atlas, estas explicaciones empiezan a fallar al analizarlas secuencialmente. Los cambios observados no siguen un patrón caótico. Ocurren en momentos específicos, con magnitudes consistentes con correcciones direccionales, y no con simples perturbaciones aleatorias. Otro detalle está atrayendo aún más la atención de los analistas: la repetición del comportamiento. No hablamos de un solo ajuste que pudiera descartarse como ruido de medición o error de modelado. Hablamos de una serie de correcciones, registradas a lo largo del tiempo, que requirieron la revisión de los modelos predictivos iniciales. En la práctica, esto significa que las proyecciones realizadas semanas antes tuvieron que recalcular, ya que el objeto no siguió la trayectoria prevista. Este tipo de situación es poco común, extremadamente poco común. En misiones de defensa planetaria, cuando un cuerpo muestra un comportamiento inesperado, la primera reacción es revisar sensores, calibraciones y algoritmos. Esto se hizo, más de una vez, y los datos se mantuvieron consistentes. 3I Atlas continuó presentando variaciones que no pueden explicarse únicamente por fuerzas naturales conocidas. También existe el factor geométrico. Las maniobras observadas resultan no solo en cambios de velocidad, sino también en ajustes de orientación espacial. Esto requiere una distribución asimétrica y controlada de la fuerza. En los cometas activos, el chorro de material tiende a ser irregular y cambia según la rotación del cuerpo. En 3I Atlas, lo que observamos es diferente. Las correcciones indican que la trayectoria se mantiene estable tras cada ajuste, como si el objeto buscara y alcanzará una alineación específica. Oficialmente, la NASA mantiene un lenguaje cauteloso. Ninguna declaración menciona control ni intencionalidad. Pero, entre bastidores, el término que empieza a aparecer con más frecuencia es otro: anomalía persistente. Y en ciencia, cuando una anomalía persiste incluso después de haber eliminado las hipótesis más probables, deja de ser ruido y se convierte en un verdadero problema. Aquí es donde la discusión cambia de nivel, porque a partir de aquí ya no se trata de preguntar si los datos son correctos. La pregunta es: ¿qué significan estos datos? Un objeto interestelar, originado fuera del sistema solar, que exhibe una secuencia coherente de maniobras, detectada por instrumentos oficiales, y que obliga a los científicos a revisar las predicciones de trayectoria en tiempo real. Nada de esto es especulación infundada. Es el resultado directo de observaciones documentadas y análisis técnicos que ya circulan en los centros de investigación. Lo que aún no circula, al menos no abiertamente, son las implicaciones más profundas de este comportamiento. Y hay una razón clara para ello: las explicaciones convencionales se están agotando demasiado rápido. Si estas maniobras no pueden atribuirse a fuerzas naturales conocidas, a menos que sean errores de medición, a menos que sean variaciones aleatorias. Así que el siguiente paso en esta investigación no es cómodo, y es exactamente hacia donde se dirigirá este análisis. Para comprender por qué el comportamiento de 3I Atlas se trata con tanta cautela y al mismo tiempo con tanta tensión, es necesario analizar con frialdad las explicaciones naturales disponibles. La ciencia no empieza con hipótesis extraordinarias. Empieza probando.
descarta todo lo que es común. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. La primera línea de defensa fue la llamada desgasificación, la liberación de gases congelados cuando un cuerpo se acerca a una estrella. Este fenómeno ha explicado aceleraciones extrañas en el pasado, incluyendo el caso de Oumuamua. El problema es que, en 3I Atlas, no existe una señal consistente de chorros activos. Las observaciones espectroscópicas no detectaron los patrones esperados de vapor de agua, CO2, ni monóxido de carbono en niveles consistentes con las correcciones de trayectoria observadas. En otras palabras, no hay suficiente combustible natural para justificar los ajustes. La segunda hipótesis se centra en las interacciones gravitacionales. Los planetas gigantes, como Júpiter, son capaces de alterar significativamente sus trayectorias. Sin embargo, este tipo de influencia genera curvas predecibles, continuas y matemáticamente modelables. En el caso de 3I Atlas, las desviaciones no siguen este patrón. Surgen ventanas de gravedad crítica exterior en zonas donde el efecto de los planetas es mínimo. Esto obliga a los modelos a incluir fuerzas adicionales que simplemente no deberían estar presentes. Cuando estas dos explicaciones fallan, entra en juego el viento solar. Las partículas cargadas pueden ejercer presión sobre objetos ligeros, pero esta presión actúa gradualmente, no en pulsos discretos. Lo que se observa en 3I Atlas es correcciones episódicas, seguida de una estabilidad prolongada. Es como si el objeto ajustará su rumbo y luego lo mantuviera con una precisión inusual. Este patrón es lo que más preocupa a los expertos en dinámica orbital. En artículos técnicos e informes internos se empieza a utilizar un lenguaje más duro, comportamiento no estocástico, variaciones no aleatorias, inconsistencia con los modelos naturales. Estos términos no se usan a la ligera. Indican que el objeto no está simplemente siendo impulsado por el entorno, sino que responde a él de forma estructurada. Esto cambia por completo el enfoque del problema, porque hasta ahora, la pregunta era, ¿qué causa estas desviaciones? Ahora, se convierte en, ¿por qué estas desviaciones siguen una lógica tan específica? Y cuando la ciencia llega a ese punto, la incomodidad deja de ser técnica y se vuelve conceptual. El impacto de esto no se limita a laboratorios o centros de investigación. Afecta directamente cómo nos percibimos como sociedad. Durante décadas, nos han enseñado a ver el espacio como un entorno pasivo, lleno de rocas, hielo y fuerzas ciegas. Un objeto que se comporta de forma aparentemente reactiva rompe este paradigma. Nos obliga a considerar que el cosmos podría no ser tan indiferente como imaginábamos. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que esto no es solo una curiosidad astronómica. Es un punto de inflexión intelectual. Por eso vale la pena suscribirse al canal y darle a me gusta ahora mismo. No como un gesto automático, sino como una señal de que este tipo de investigación a fondo sigue siendo importante. Porque lo que se discute aquí rara vez se abordará con tanta claridad en otro lugar. También hay un efecto humano inmediato. Siempre que surge algo que escapa a las categorías conocidas, la reacción institucional tiende a ser un silencio calculado, no por malicia, sino por temor a conclusiones precipitadas. En el caso de 3I Atlas, este silencio es perceptible. Existen actualizaciones, pero están fragmentadas. No se presenta al público una síntesis clara. Y eso, en sí mismo, ya es un hecho relevante. Lo más desconcertante es que, en simulaciones independientes realizadas por equipos académicos, los mejores ajustes matemáticos para el movimiento de 3I Atlas requieren la introducción de vectores de fuerza orientados. No se especifica el origen de estos vectores. Solo se reconoce que, sin ellos, las cifras no cuadran. Y cuando las cifras no cuadran, la ciencia no las ignora. Avanza, aunque el camino sea profundamente incómodo. Es precisamente en este punto que la investigación entra en terreno delicado. Porque, a partir de ahí, la pregunta deja de ser ¿cómo sucede esto? Y se convierte en ¿quién o qué se beneficiaría de un comportamiento tan preciso? Después de todo lo expuesto, ignorar el comportamiento de 3I Atlas deja de ser prudencia científica y se convierte en una elección deliberada de comodidad. Cuando los datos persisten, los modelos fallan y las explicaciones naturales se agotan, la historia de la ciencia muestra un patrón claro.
El error no estaba en los instrumentos, sino en el paradigma. Así era con las órbitas planetarias antes de Newton. Así era con la relatividad antes de Einstein. Y así es como comienza todo verdadero avance. Las consecuencias de ignorar este tipo de anomalía no son abstractas. Afectan directamente la forma en que planificamos la defensa planetaria, la exploración espacial e incluso la interpretación de las señales del espacio profundo. Si un objeto interestelar puede realizar correcciones coherentes de trayectoria e insistimos en tratarlo como ruido estadístico, corremos el riesgo de basar estrategias enteras en premisas falsas. En la práctica, esto significa errar por excesiva certeza, no por falta de datos. Pero el impacto más profundo no es técnico, es existencial. La hipótesis del control, incluso tratada con sumo cuidado, toca un punto delicado. La idea de que el universo podría no ser simplemente un telón de fondo inerte, sino un sistema capaz de organización, respuesta y quizás intención. No se trata de formular conclusiones, se trata de reconocer que la pregunta ha cambiado, y cuando la pregunta cambia, todo lo que parecía sólido debe realizarse. Aquí es donde el silencio institucional adquiere un significado diferente. No como una conspiración, sino como una limitación humana. Las instituciones científicas están diseñadas para avanzar dentro de consensos comprobables. Cuando algo amenaza con alterar abruptamente ese consenso, la reacción natural es ganar tiempo, refinar el lenguaje, fragmentar la información, evitar resúmenes públicos. Esto está sucediendo ahora, y el público lo percibe, incluso sin acceso a los detalles técnicos. Lo que queda fuera del debate abierto es precisamente el vínculo entre estos datos y una cuestión más amplia. Si el comportamiento observado en 3I Atlas no es aleatorio, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del universo mismo? Esta pregunta no pertenece únicamente al ámbito de la astrofísica. Atraviesa la filosofía, la conciencia y cómo interpretamos nuestra propia presencia cósmica. Es precisamente en este punto donde la investigación profundiza más allá del vídeo. El libro electrónico, La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Surge de esta fractura. No ofrece respuestas preconcebidas, ni promete revelaciones fáciles. Explora, con rigor y provocación, la posibilidad de que la conciencia no sea un accidente biológico aislado, sino una propiedad distribuida de la realidad. La pregunta que 3I Atlas plantea aquí es la misma que el libro desarrolla en capas más profundas. El enlace está en el comentario fijado o disponible mediante el código QR en pantalla. Esta no es una invitación comercial disfrazada, es una continuación lógica, porque si has seguido hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que la pregunta no es ¿qué es 3I Atlas? La pregunta es ¿qué estamos dispuestos a aceptar cuando los datos dejan de proteger nuestras certezas? Quizás el mayor error sea pensar que el impacto de este objeto depende de lo que realmente es. A veces, el efecto más transformador no proviene de la respuesta, sino de la pregunta que ya no podemos eludir. Un universo que responde, que se adapta, que no se comporta como un escenario vacío, lo cambia todo. Cambia la ciencia, cambia la filosofía, cambia nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Si esta reflexión te resonó, suscríbete al canal, dale me gusta al video y deja un comentario. No para estar de acuerdo, sino para participar. Porque los verdaderos debates no avanzan en silencio. Avanzan cuando alguien decide confrontar la pregunta que todos preferían ignorar. Y la pregunta que queda es sencilla, pero inquietante. Si el universo muestra signos de organización que no esperábamos, ¿seremos capaces de reconocerlos o insistiremos en llamar error a aquello que nos obliga a cambiar?